Lo que creo que es interesante es que en el país estemos hablando de capital creativo, estemos hablando finalmente del valor de lo simbólico y estemos sobre todo, digamos, hablando de la prioridad que la cultura puede tener. Y para terminar aquí, y que los brazos caídos de Álvaro pues me perdonen lo que estoy diciendo, explicando a otros, simplemente citaría una frase muy cortica, Camilo, y prometo que ya en un minuto termino, justamente asociado a Gabriel García Márquez, que además es el festival que nos convoca. A los 3 años de debutar como periodista en el Universal de Cartagena y proseguir en el Heraldo de Barranquilla, Gabo le comunica a su padre la decisión de abandonar los estudios de Derecho para entregarse al oficio mal pagado. Su padre le dice: comerás papel. Comerás papel seguramente en su momento, en palabras de Gabo, significaba te vas a morir de hambre por dedicarte, digamos, a la literatura y no al derecho. Hoy posiblemente diríamos que esa frase que le dice el padre de Gabo a Gabo tiene otra lectura, y es que Gabo finalmente vivió del papel, comió, vivió de su profesión, de su pasión, y creo que eso es lo interesante, más allá si es azul, naranja, verde, o a lo mejor tiene todos los colores, y la posibilidad que ese tejido creativo, esos talentos, esos creadores, esos emprendedores y empresarios puedan efectivamente decir quiero ser grafitero y poder vivir de eso, quiero ser escritor, quiero ser diseñador, y que eso, digamos, en el contexto en que nos hallemos sea posible. Insisto, sin debates de colores, yo pensaría que eso es lo valioso. Bueno, pues yo creo que hay una diferencia entre industrias culturales e industrias creativas. Yo creo que la economía naranja es un concepto muy amplio. Un tema es proteger la cultura, arts for our sake, porque importa, porque es vital para nosotros. Y lo que yo creo que hago a través de los festivales es buscar la sostenibilidad de la cultura, pero sin que el arte sea porque sea importante por sí mismo. Y luego hay otra industria, eso yo lo consideraría más industria cultural. Y luego industria creativa es utilizar la cultura con fines lucrativos. Y ahí vendría quizá la arquitectura, la publicidad. O sea que yo creo que son dos conceptos diferentes. Yo creo que lo interesante del arte es que tenga valor por sí mismo. Yo creo que es fundamental en una sociedad protegerlo y buscar, y para protegerlo y defenderlo, que son espacios que promueven pensamiento plural, pensamiento crítico, es importante que la financiación sea una financiación mixta, que no dependa de nadie, que tenga, por supuesto, apoyo gubernamental, pero también buscar formas de generar economías mixtas para sostener las ideas y la independencia. O sea, a mí esta parte de la industria creativa es la que más me interesa y con la que más he trabajado. Ya te doy la palabra, Álvaro, y gracias a ustedes dos. Yo quería, tú te referiste a un documento original que fue el libro, o es el libro que publicaron el actual presidente Iván Duque y Felipe Buitrago, que actúa como su asesor hasta hoy, consejero presidencial y amigo además. Pero hay otra fuente muy interesante de toda esta temática, y es una fuente que se dio en el año 2002, cuando el economista estadounidense Richard Florida publicó un libro justamente dedicado a proponer un modelo económico, ¿sí? O sea, esto ya estamos en nivel de modelo económico, digamos que combatiera por un lado algo que él se dedicó a analizar y a escribir, y era un fenómeno que estaba sucediendo en países que dependían económicamente demasiado de las fuentes, de los recursos naturales o del petróleo, y que tendían por eso a tener sociedades, según él mismo las llamaba, entre comillas, perezosas, ¿sí? Lo que él decía, tenemos que darle la vuelta a esto, tenemos que justamente es trabajar con los ciudadanos, unir a las fuerzas de las nuevas tecnologías que en ese momento pues ya sobresalían, y a los jóvenes creativos y esto es entrecomillado también, para buscar mayor prosperidad económica. Eso es un modelo que arrancó entonces, empezó a ser aplicado, incluso empezó a ser aplicado en las ciudades. Todo esto de la gentrificación y demás se desprende también de los modelos de Richard Florida, y bueno, esto es, digamos, como una línea que creo que sigue también el desarrollo de lo que pasó en el BID, de lo que pasó en el libro de Iván Duque y Felipe Buitrago, y lo que está pasando hoy en Colombia. A mí me parece aquí interesante de pronto empezar a desmenuzar, o al menos como desarmar este concepto y ver sus partes, Álvaro. Yo creo que si vamos a hablar de industrias creativas y economía naranja y hablar de cultura y artes, tenemos que poder saber quién está en el derecho de decir qué es arte y qué es cultura.
Tú vienes trabajando desde hace mucho tiempo en una organización que se ha vuelto una institución en este país, que yo creo que sin duda es cultural y artística. ¿Por qué no nos pintas una línea, Álvaro, según tu experiencia, de dónde estaría, digamos, o quizás dónde está la línea roja, el momento en que la cultura y las artes ya no se sienten como tales y podrían llevar a que entren en riesgo en un contexto de la economía naranja? Bueno, muchas gracias. Primero, antes de contestar lo que me preguntas, quiero recoger algo que ha dicho Paula sobre Gabo. Yo también soy un obsesionado con las obsesiones de Gabo, porque Gabo precisamente siempre, cuando tuve el privilegio de poder hablar con él varias veces y de que él viniera al Colegio del Cuerpo cuando el Colegio del Cuerpo estaba empezando, y él nos contó la misma historia. Él me dice, yo tuve que entregarle prácticamente el cartón de abogado a mi papá o decirle, aquí están mis estudios de abogado porque yo soy un escritor y yo voy a ser un escritor y yo tengo derecho a esta decisión y a esto. Entonces a mí también me conmueve profundamente. Yo no te voy a contar qué dijo mi papá cuando yo le dije voy a ser bailarín. Ay, no, porque contanos, bailarín es yo sí aún quiero. peor. Yo siempre digo que bailarín es una palabra que es un diminutivo. Bailarín rima con filipichín, con espadachín, con saltarín, con cualquier cosita. Entonces mucho más difícil tener respetabilidad con esta profesión que escritor. Yo por eso siempre digo que soy coreógrafo, porque suena mucho más varonil y más fuerte, ¿no? Pero bueno, pero para venir al tema de la famosa economía naranja, cuando me preguntabas el otro día en el correo que nos mandaste, ¿qué entendemos? Yo siempre he dicho que esta institución que nosotros creamos en Cartagena desde el año 1997, el Colegio del Cuerpo, es un animal que tiene 4 patas. Una pata es educativa, otra pata es artística, otra es social y la otra es, por supuesto, política. Y lo que nosotros tratamos es de darle la misma importancia a las 4 patas para que el animal dance o cabalgue de manera armónica sin cojear, sin privilegiar ninguna dimensión sobre la otra. Y yo creo que lo que a mí me parece que es esta oportunidad de que por primera vez un presidente de la República, por quien no voté, pero que esté hablando del arte y de la cultura como motores del desarrollo, de que por primera vez hay un presidente que diga quiero pasar a la historia como el presidente que más importancia le dio a la cultura, que quiere crear un viceministerio de economía naranja, etcétera. Creo que es una oportunidad que tenemos que tomar al vuelo. Y yo creo que, obviamente lo que tú dices, hay riesgos, hay ciertas actividades del quehacer cultural que no entrarán en esta categoría de lo naranja o de lo rentable o de lo autosostenible, porque necesitan ser financiados por el Estado y tendrán que ser siempre subvencionados. Pero hay otros quehaceres, otros emprendedores, otras personas que estamos en este mundo de la creación de conocimiento, de belleza, de arte, etcétera, que necesitamos producir también nuestros recursos para no tener que estar siempre mendigando y podamos liderar nuestros propios procesos, ¿no? Pero yo creo que conseguir recursos sin dañar el arte. Porque lo interesante es por ejemplo, en el sector que yo trabajo, que es un festival literario, parte del festival pertenece a la industria quizás del espectáculo y la otra gran parte a la industria del libro, que es la parte en la que queremos estar. Un libro al mismo tiempo es un objeto comercial y un objeto cultural. Y estamos trabajando, como tú decías, con 4 patas en un equilibrio muy especial, único, entre lo cultural y lo comercial. Y yo todo lo que hago en mi gestión es conseguir recursos, buscar alianzas público-privadas, generar merchandise que pueda vender para financiar algo que tiene que ser libre, tiene que ser auténtico, tiene que ser rompedor. La cultura es lo que nos hace ser humanos, es lo que nos hace protestar, generar pensamiento crítico y a veces crítico contra un gobierno, a veces crítico contra patrocinadores que patrocinan la cultura. Otro tema interesante es quién patrocina la cultura. Y yo creo que creando una economía mixta es mucho más libre que teniendo un solo patrocinador, tanto del sector público como privado. Y crear esta economía mixta es lo que lo hace mucho más libre también el producto, que al fin y al cabo es el arte y la cultura. De hecho, Camilo,
como anotando a lo que dice Álvaro, hace unas 2 semanas en Bogotá se cumplió el Festival de las Ideas, un evento justamente del Grupo Semana. Ideas al Barrio. Ideas al Barrio, gracias. Y estaba el presidente Duque en la inauguración y lo que decía con mi esposo, y lo decíamos honestamente, es, dan ganas de creer, ¿cierto? Esperemos que sí, porque genera ilusión. Dan ganas de creer que esto es posible, y porque además pues o es esto o cuál es la posibilidad. Lo interesante, digamos, es que en ese territorio, que a mí me gusta más la expresión de ese ecosistema creativo y cultural, pues pueda estar aquel que quiere ser un talento y que para él, digamos, es el arte por el arte, pero que también sea posible que aquel que quiere emprender o pasar incluso el territorio de la empresa sea posible. Eso creo que es lo interesante, que abre este territorio de oportunidad, y conecto con lo que dice Cristina. Qué bueno que esto no se quede en un asunto solo de política pública, sino que las empresas de este país se hagan preguntas frente a asuntos que quizás en el pasado fueron importantes, que se nos estuvieron como diluyendo en el territorio, como el tema de la filantropía, del mecenazgo, etcétera, para que ese ecosistema sea realmente pues nutrido. Al tema de filantropía y mecenazgo quiero entrar en un segundo y justamente quiero hablar contigo de eso, pero para puntualizar algo que tú mencionaste, Álvaro, y otra vez para volver al tema de la línea roja, por ejemplo, ¿cuáles serían, y también para que todos entendamos, aquellos oficios o áreas de las artes y la cultura que necesitarían sí o sí la subvención? Yo creo que todo lo que tiene que ver con patrimonio, patrimonio inmaterial, todos los procesos de memoria. Hay muchas áreas de la tradición, de los saberes ancestrales, que posiblemente no sean elementos que se puedan comercializar o que se puedan volver mercancía muy fácilmente, pero que hacen parte del alma y de nuestras identidades, de nuestras culturas, porque recordemos que no podemos hablar de cultura, sino de culturas, en un país tan biodiverso y diverso culturalmente como Colombia. Entonces yo creo que, yo siempre he dicho que primero, que el ministerio no se debería llamar el Ministerio de Cultura, sino el Ministerio de las Culturas, por un lado. Y yo pienso que debería existir un gran Ministerio de Cultura en una sociedad del futuro, un gran Ministerio de Cultura de donde dependa la educación. Hoy en día la educación tiene 36 billones de pesos frente a los 380.000 millones de pesos que tiene el pobre Ministerio de Cultura. Hay que ver ese cuadro, que es absolutamente increíble. Entonces yo pienso que el Ministerio de Cultura tendría que hacer esta alianza, no solamente con la educación, sino con las TIC, con el sector de la salud, el sector del medio ambiente. Es el ministerio pivote. Y yo creo que en ese sentido esa imagen del Ministerio Naranja es un ministerio que tiene que hacer estas sinergias con todos esos otros sectores. Bueno, precisamente por ley, el Viceministerio de Economía Naranja, que pues estamos esperando su próximo nacimiento, va a tener ese rol articulador entre diferentes carteras. Creo que así está pensado, al menos para lo que tiene que ver con economía naranja. Es un poco lamentable que lo demás se quede desarticulado, pero esa es otra discusión. Pasando al tema que tú mencionaste ahora de mecenazgo, filantropía, pues tenemos el caso de Estados Unidos, donde justamente muchas veces aquellas áreas de la cultura a las que siempre les faltan esos 5 centavos para el peso, logran existir muchas veces a través del mecenazgo y la filantropía, que pues digamos hacen parte también de la cultura norteamericana. En Europa, en cambio, donde esas cualidades no son tan sobresalientes como en Estados Unidos, de todas maneras tenemos estados que sí manejan mucho la subvención, que sí siguen teniendo una conciencia de que es necesario hacer este tipo de aportes. Tú trabajas en Confama, y Confama pues es una empresa que que ha decidido jugársela por la cultura. No es la única de este país, justamente estamos en este evento gracias a empresas que se la juegan por la cultura, específicamente por el periodismo. Pero sí quería preguntarte un poquito cuál es la visión de empresa de la cultura, de las culturas y las artes, en el caso, por ejemplo, de Confama. Prometo que voy a responder esa, pero solo un comentario pues a partir de lo que dice Álvaro de la importancia de ese Ministerio de Cultura. Esta semana, justamente con Lina, estábamos con el viceministro de Cultura en una reunión y nos daba una cifra dramática. De los 1.100 municipios que tiene Colombia, el 90% tienen un presupuesto que no alcanza a los 120 millones de pesos para cultura. El 90% de los 1.100 municipios de Colombia no llegan a 120 millones en cultura. Y en aquel festival, justamente en Bogotá,
en el que estaba el presidente Duque, estaba el alcalde Peñalosa, un momento pues muy divertido, pero que ojalá pues pase de lo divertido a acciones, en que el alcalde Peñalosa le decía al presidente Duque: presidente, le recuerdo que yo tengo un 60% más de presupuesto que usted en su ministerio. Entonces, claro, pues con esa, digamos, limitación, pues eso quiere decir, o evidencia la pobre importancia que ha tenido pues el tema de la cultura en nuestra agenda y la importancia, insisto, de que podamos creer que este tema puede ser importante. Ahora, yendo a tu pregunta, Camilo, efectivamente en otras sociedades como la norteamericana, la cultura de la donación, la cultura, digamos, de la filantropía hacia la cultura es muy importante, está asociada realmente a incentivos, a exenciones valiosas, pero además es un tema, digamos, enraizado pues en el hábito, versus, el nombre lo va a decir, hace un mes teníamos una conversación en la bodega Confama que se llama La Pola Social, y estaban varios empresarios del mundo de las fundaciones empresariales, uno de ellos muy joven, un hombre talentoso, a quien veremos seguramente en años piloteando una gran organización de esta región, dijo: pero es que, ¿qué vamos a hacer pues con esta caridad que hay que tener con las entidades culturales? Caridad. A mí me dio pues casi un infarto en la bodega, bueno, y es solo, digamos, incluso el asunto de los términos, ¿cierto? Él no habló de mecenazgo ni de filantropía, ¿sí? Habló de caridad. Entonces, ahí hay un asunto por trabajar, porque es que en esta región, Camilo, Cristina y Álvaro, y lo pondré jocosamente, algo desayunaban, que dejaron de desayunar nuestros líderes empresariales de hace unos años, Nicanor Restrepo, por ejemplo, que para ellos el tema de la cultura era importante, desde la práctica, desde la vivencia, del disfrute, o sea, los veías yendo al museo, al espectáculo, y por supuesto conversar con ellos de posibilidades como estos no eran ajenas. Pero ¿qué ha pasado en el desayuno de los empresarios? Que este asunto hoy no está, digamos, en la agenda, y que tenemos, digamos, que volver a estimular. A propósito de eso, Ecosistema Arte de este año, un hijo de Conexiones Creativas, aborda el tema del mecenazgo en su edición de abril. Y hubo una frase muy bella que dijo el presidente de Salud Sura, Gabriel Mesa, que dijo: es que a veces el arte y por ende el mecenazgo es como el sushi, es un sabor aprendido. Y si ese líder empresarial no ha disfrutado, no se ha atrevido, no le apasiona ir a ver una actividad, digamos, ir al High Festival, etcétera, va a ser muy difícil ir a tocarle la puerta para que se conmueva y apoye al Colegio del Cuerpo, apoye al High Festival o otras cosas. Entonces aquí hay que generar un tema de práctica y disfrute. En Confama hoy tenemos un director como David Escobar, para quien la cultura es un sabor clarísimamente aprendido, ¿cierto? Su pasión es la literatura, disfruta con la música clásica, con lo cual para él no es extraño que este tipo de cosas pasen, y que entienda que Confama tiene una responsabilidad con la clase media, desde la vivencia y el gozo de la cultura, pero también con la posibilidad de que los creadores y emprendedores vivan del arte y la cultura. Cristina. Pues bueno, yo creo que en Estados Unidos existe mucho el tema del mecenazgo individual, porque hay muy poco dinero público también. O sea, es también como reacción a la falta de financiación del sector público. Y bueno, yo creo que la relación de la empresa con la cultura es más interesante, que vaya más allá de que a un director o un presidente le interese. Tiene que ser transversal a los valores de la empresa, ver los beneficios de asociarse con el valor simbólico de la cultura, que es un beneficio atractivo, beneficios de presencia de marca, beneficios de responsabilidad social, beneficios de entretenimiento de clientes, o sea, beneficios que les sirvan para que la cultura, para que los gestores puedan hacer lo que hacen con libertad y con calidad. Pero es interesante que realmente la empresa no sea solamente un gusto de un presidente, pero sino de toda la filosofía de la empresa, la política. Cristina, ya que hablas y ya que tú tienes este bagaje internacional, vienes de Europa, vives en Europa, ¿por qué no nos hablas de pronto, si tienes la posibilidad, de algún caso específico que tú sientas que es un caso de éxito en términos de industrias creativas, no sé, en Londres quizás o en España? Bueno, como comenté antes, la industria creativa es un concepto tan amplio, pero bueno, realmente la industria creativa en Londres es la industria que más está creciendo. Un 8% del Producto Interior Bruto del país es generado por la industria creativa. Y lo que pasó, por ejemplo, en Inglaterra fue que en la época de Thatcher lo que hizo ella fue cortó la financiación pública al sector cultural. Y el sector cultural se tuvo que hacer mucho más empresarial.
Por ejemplo, antes de la época de Thatcher, en un centro cultural, a lo mejor el 80% del staff, de los empleados, eran curadores específicos de chino, curador de cultura árabe, otro curador de cultura mandarín. Ahora los organismos culturales en Inglaterra, el 80% son gestores, expertos en lograr financiación individual, expertos en fundaciones, expertos en merchandise, que por un lado ha generado que la industria cultural florezca, que los organismos culturales también puedan hacer muchas alianzas que también aporten a la gestión, pero por otro lado también ha recortado ese porcentaje tan alto de expertise que podía haber antes. O sea que realmente las empresas culturales, cuando tienen que buscar la financiación de diferentes fuentes, también utilizan muchos recursos para eso. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Arts and Business, intentábamos que la empresa se vinculara con la cultura, no solamente con patrocinio, sino intentar que la creatividad de la cultura se extrapolara a la empresa. Hacíamos que, por ejemplo, el Royal Court, un teatro londinense, hiciera talleres para empresarios donde hicieran como role plays. El jefe hacía el rol del empleado y el empleado del jefe. Y traían a todos sus expertos a ayudar a extrapolar creatividad y formas de gestionar la cultura a la empresa. O qué mejor ejemplo de un trabajo en equipo que una orquesta. Todos tienen su concertando. Pero lo que nos decían nosotros, el sector cultural, es que perdían mucho el tiempo en todas estas relaciones con la empresa. Ellos querían hacer arte, puro arte. O sea que todo tiene su parte positiva y negativa. Álvaro. Yo quería recuperar algo de lo que dijo Paula sobre el tema de la caridad y la calidad. Yo creo que la única manera realmente de impactar, de transformar, de tocar profundamente a unas comunidades, a unos gestores culturales, a unas personas que estén tratando de entrar en el mundo de la creatividad, de la cultura, de la creación, es a través de propuestas del más alto nivel. Cuando el presidente Duque estaba en el BID, nos llevó al Colegio del Cuerpo a presentarnos allá en el Auditorio Enrique Iglesias, y yo en ese entonces ni sospechaba que él iba a ser el presidente de la República, y vio el proyecto arquitectónico que estamos planeando para el Colegio del Cuerpo y me dijo: infraestructura de nivel mundial para los más necesitados. Es decir, que si queremos impactar, tenemos que hacerlo a través de la calidad, a través de lo más alto que podamos ofrecer, entre más difícil. Ayer estuve visitando la Comuna 13 y viendo el grupo Son Batá, conociendo ese proceso allá arriba. Estuvimos con varias personas, con el viceministro de Cultura, entre otras, y me impresionó el discurso y la fuerza y la dignidad con que estos muchachos están trabajando, pero necesitan muchísimo más apoyo, porque ellos están haciendo un trabajo extraordinario, arrancándole jóvenes a la guerra, a la muerte, a la droga, a la delincuencia, pero necesitan infraestructura, necesitan apoyo, necesitan medios. Eso no se hace en cualquier garaje de cualquier casa, no, eso hay que hacer inversiones como esto, aquí donde estamos, esta ciudad le ha apostado a la infraestructura cultural y al espacio urbano, y yo creo que esa es la única manera de realmente transformar la visión. Y por último quisiera decir que yo trabajo desde hace 21 años con los niños y los jóvenes de Cartagena de Indias, la ciudad más desigual, más racista, más clasista, más tremenda de este país. Y yo veo minas de oro y de diamantes que, si no explotamos correctamente, explotan de otra manera estas minas y se vuelven otro tipo de minas. Y vemos cómo el talento se desperdicia en todo el país. Este es un país lleno de talento, de belleza, de fuerza creativa, y tenemos la obligación de visibilizar, de potenciar este talento. Y yo creo que esta oportunidad de este discurso tenemos que hacer entre todos que esto sea realmente una oportunidad muy importante para el país. Bueno, yo quiero hacer una última pregunta y después quiero también abrir aquí el micrófono para que quien quiera participar con un comentario o una pregunta también tenga la posibilidad de hacerlo. Terminamos acá primero. Ahora, entonces lo que quería volver un poquito al tema con que arranqué de Richard Ford y la gentrificación, porque
Una de las cosas que sucedió cuando intentaron llevar la creatividad como un factor transformador a algunos barrios, específicamente a algunas ciudades del mundo, Estados Unidos y en Europa, pues era, digamos, bajo la idea de que llenándola de gente creativa, joven, dinámica, del siglo XXI, etcétera, digamos, de hipsters, se iban a solucionar muchos problemas de las ciudades. Y lo que el mismo Ford en su último libro publicado el año pasado, si no estoy mal, o sí, el año pasado, hace, es decir, pues digamos es una conclusión muy triste, y es porque él mismo acepta que su modelo económico de economía naranja, digámoslo así, fracasó en parte porque justamente las ciudades creativas, y esto lo estoy citando a él, son a la vez las más desiguales. Y una de las conclusiones y una de las cosas que él hace para corregir su modelo es que incluir a la inclusión como parte del modelo de prosperidad. Y justamente pues eso es a lo que tú te has venido refiriendo ahorita con el tema social, con la pata social de tu proyecto. Álvaro, y quería pedirles a ustedes como a modo de reflexión, una pregunta que les hice de hecho en el correo que hice para preparar esta conferencia, es que de pronto pensáramos un poco en cuáles pueden ser los límites que jamás deberíamos o debería esta sociedad y este Estado y este gobierno transgredir en temas culturales, digamos, para no poner en riesgo justamente aquello que instituciones como la tuya, que la empresa privada y que iniciativas internacionales como la tuya, Cristina, han venido trabajando. Justamente el Colegio del Cuerpo, ahora que me hablabas del año 97, tiene casi la misma edad del Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, quizás para cerrar una reflexión. Bueno, pues yo creo que los límites, yo creo que es libertad. O sea, permitir que el arte sea importante intrínsecamente por sí mismo, no solamente como elemento social, que también lo es, pero no es su primera función, no solamente como elemento generador de riqueza, que no es su primera función. Yo creo que los límites, y también apoyar arte que no necesariamente sea de masas, también apoyar editoriales independientes que quieren hacer una línea exquisita, una línea diferente. Yo creo que los límites es no convertir la cultura en ocio en un ocio de consumo únicamente. Otro límite debería ser no matar la diversidad. Y yo creo que lo que el gobierno tiene que hacer es, a través de la regulación, por ejemplo, temas de impuestos, facilitar que el sector privado tenga un incentivo también de impuestos para apoyar la cultura, proteger la propiedad intelectual, luchar contra la piratería, temas que ayuden a que el gestor cultural pueda proteger su producto, el producto cultural, el arte. Nosotros hacemos festivales de ideas, de conversaciones que sean libres, que no haya censura. Nosotros hacemos una celebración de la libertad de expresión, de ideas, de conversación. Yo creo que el límite es no interferir en el programa. Paula. Pues si vamos al libro original de Richard Florida, muy controversial, además estuviéramos aquí en un panel académico, nos habrían lanzado ya la primer tomate, la primer naranja, yo qué sé. Richard habla de las famosas 3 T's: talento, tolerancia y tecnología. Per se eso no suena mal, suena bastante bien, pero digamos en la práctica fenómenos como la gentrificación resultan. Yo a una pregunta como la tuya, Camilo, seguramente hace un año te hubiera respondido con mucha comodidad. Te hubiera respondido desde el deber ser, terrible, abominable. Hoy tu pregunta me toca el alma de una manera distinta, pues porque estoy justamente gestionando un proyecto como la Bodega con Fama en un barrio industrial como el Perpetuo Socorro, en el que la pregunta, y ahorita lo hablábamos con Cristina, permanente que nos hacemos es: ¿la gentrificación qué? Es decir, estoy justo en el lugar donde cada decisión que tomamos, y se los aseguro, me cuestiona sobre si Don Jaime, por ejemplo, el señor que hace 38 años arregla tractomulas en la calle detrás de la bodega y que cada día llega con un racimo de bananos y un paquete de papayas para los pajaritos de los árboles y está ocupando espacio público, es decir, está contaminado. Que si cada decisión que toma lo afecta a él, o sea, hoy mi respuesta es distinta, entonces voy a pasar, si me permites, en 10 segundos de la reflexión a cómo estamos intentando hacerlo. Lo primero, Don Jaime es parte de este proceso de conversación que hemos tenido desde el minuto 0. 2,
Hoy el Perpetuo Socorro es un barrio que tiene censadas 2 familias, es un fenómeno muy sui generis, pero aunque mucha gente no pernocta en el barrio, sí mucha gente trabaja en el barrio y nos preocupa efectivamente a mí cada acción que tomamos lo que puede pasar con ellos. Pero adicionalmente la pregunta es cómo lograr que esto no se llene solo pues de frangueris locales, edificios pues monstruosos donde nos gastemos los millones y no pase nada. Y desde Confama, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto de vivienda para creativos en el barrio que los puedan tomar en alquiler para que justamente compensemos el tema de los precios, la inflación de los precios, la burbuja inmobiliaria que se generará en un barrio que ya es caro por metro cuadrado como el Perpetuo Socorro, y que generemos realmente un ecosistema creativo en el que, sin importar si esté X o M, pues la tolerancia, el talento y la tecnología con la inclusión puedan convivir. Con lo cual hoy tu pregunta me toca y estamos intentando, insisto, desde la vida cotidiana. Y creo que solo esa sensibilidad en cada decisión es la que tiene que acompañarnos. Cada actividad, cuando cerramos la calle, a quién estamos torpedeando, cuando hacemos una actividad nocturna, cuando transmitimos un mensaje. A mí me ilusionaría pensar en unos años que en el barrio somos capaces de convivir infraestructuras alrededor de la cultura y la creatividad, el sector metalmecánico quizás acompañado con prácticas más sostenibles y un poco ese mix, esa versión un poquito más honesta y no tan clean como Wynwood y demás, me gustaría mucho más en el caso del Perpetuo. Gracias, Paula. Álvaro. Sí, yo quisiera recoger algo que dijo Cristina que me parece muy importante. Yo siento que en los últimos tiempos, sobre todo en estas sociedades en conflicto como la nuestra, que tienen tantas heridas por sanar y tantas deudas sociales por saldar, hemos querido atribuirle unos poderes casi mágicos también a la cultura y a las artes para solucionar todos los problemas. Entonces hoy hablamos mucho de música para la convivencia, danza para las pandillas, lo otro para la prostitución, lo otro para los embarazos prematuros. Y yo creo que el arte tampoco es la panacea, ni es la varita mágica, ni podemos ser los chamanes, ni los psiquiatras, ni los que vamos a solucionar todos los problemas de la sociedad. Hay muchos problemas que sí podemos contribuir a sensibilizar, a visibilizar, etcétera, etcétera. Pero yo creo que debemos reivindicar algo que tú dices, que es el derecho a música para la música, danza para la danza, el derecho a la belleza como un valor intrínseco en sí, que yo creo que es muy importante para una sociedad, y yo creo que eso demostrará un momento en que hayamos dado un paso muy importante, en que ya no tengamos que instrumentalizar todo el tiempo el arte y la cultura para conseguir fines extra artísticos o extraculturales. Por último, yo quería simplemente contestarte, y lo leo rápidamente para no divagar, con la pregunta que tú me hiciste: ¿cuál sería su mayor reserva o crítica a la economía naranja? Y yo decía, me preocupa que se llegue a pensar que lo que no es autosostenible, rentable o suficientemente anaranjado como negocio cultural no merezca sobrevivir. Existirán siempre instituciones, y era lo que yo decía ahora, manifestaciones que necesitarán ser subvencionadas por el Estado o por los particulares, aunque no produzcan réditos económicos. Y bueno, los citaba como cuáles, ya los mencioné. Y digo que bienvenida a la economía naranja, o yo decía, ¿por qué naranja? No me gusta ese color mucho. Es un color un poco estridente. Yo hablaba más bien de una economía arcoíris. Lo que pasa es que con el tema LGBTI, JK, LMNX, ya el tema arcoíris se ha vuelto muy complicado. Entonces, pero me gustaría pensar más bien una economía de la diversidad, una economía que recoja la diversidad biológica, cultural, étnica, sexual, política, este maravilloso país diverso que somos, y que potencie esos talentos y esa creatividad. Y yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos. Entonces decía, bienvenida a la economía naranja, sobre todo si es un reconocimiento de los talentos y como una revolución de las oportunidades. Bueno, un aplauso de una vez para los tres. Muchas gracias. Y bueno, como les anuncié, pues tienen la posibilidad de hacer algunas preguntas o comentarios. Entonces, creo que tenemos... Muchas gracias. Buenas tardes, señores. Soy Daniel Valencia Restrepo, tengo 26 años, mi nombre real es Daniel Anderson Valencia Restrepo.
Es mucho lo que estamos celebrando en el Festival de Gabo, homenaje al escritor colombiano Gabriel García Márquez, que ya está en el cielo. Para una pregunta a ustedes los tres. Es cierto que podemos tener una economía naranja, porque para salirnos de la pobreza tenemos que dejarnos que Colombia tiene que dejar de ser un país más desigual, un país que está lleno de delincuencia, de pobreza extrema. Hoy las universidades públicas están desfinanciadas. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere, el gobierno y la ministra no quiere responder, y algunos que quieren responder por la desfinanciación universitaria. El estrato alto, no, todo mire, en estos barrios de Medellín vive pobreza, vive miseria. La desigualdad, ya no soportamos ser un país tercermundista. ¿Sabe por qué? Porque queremos que Colombia se vuelva primermundista, no un tercermundismo que está convirtiendo en otra África, en otra Medio Oriente, en otra Asia o Filipinas. ¿Sabe por qué? Soy pobre, no tengo estudio. Tengo miedo de que no puedo pasar la de Antioquia porque hice el examen de admisión. Mi mamá es pobre, mi papá es pobre, mi madre es madre comunitaria. Antes dejó de ser profesora. Mi papá fue trabajador de Colpisos y hasta hoy trabaja como vendedor ambulante, como vendedor informal, vendiendo comidas rápidas. Y gracias a mis padres, gracias a mis padres, todo lo que hay. Pero mire, soy autista, yo reconozco mi situación de la condición de autismo que tengo. El autismo es entender a los demás. ¿Por qué? Porque yo soy escaso, no nací en un barrio rico, no vivo ni en casas como mansión, ni pongo zapatos lujosos, ni pongo ropa, ni los pobres comemos manjares, ni colocamos ropa lujosa, ni comemos manjares, ni comemos ropa lujosa, ni colocamos ropa lujosa, ni vestimos ropa lujosa, ni ponemos zapatos, ni calzados lujosos. ¿Sabe por qué? Porque Colombia y otros países de Latinoamérica son pobres, y Estados Unidos y otros países son primermundistas. A Cuba se volvió pobre. ¿Sabe por qué? Porque la revolución cubana, la revolución cubana destruyó por culpa de Castro. Yo creo que la pregunta ya está clara, y yo creo que de pronto última pregunta, señores. Última pregunta. Si estamos viviendo en Medellín, ¿por qué está viviendo en una delincuencia, en un embarazo precoz, una adolescente embarazada, el embarazo adolescente, la situación económica y todas las cosas, y para salir de la pobreza es buscando una mejor economía naranja, y para que algún día dejamos de ser pobres, es que Colombia deja de ser un país pobre. Quiero decirte algo, perdón, ¿puedo responder? Quiero responderte, y me conmueve mucho tu testimonio y me parece muy importante todo lo que has dicho. Primero, yo creo que todos somos un poco autistas. Yo tengo un hermano autista, mi hermano mayor es autista, tiene 64 años y es autista, y yo creo que todos tenemos a veces problemas de comunicación pero creo que tú te expresas mejor que muchas personas que no se consideran autistas, y te felicito. Segunda cosa, en el Colegio del Cuerpo yo le tengo prohibido a los muchachos allá, en español tenemos el privilegio de tener la diferencia entre el verbo ser y el verbo estar. En otros idiomas no existe. Por ejemplo, decir soy pobre o estoy pobre. En inglés es I am poor, punto. En francés, je suis pauvre, la misma vaina. En español podemos decir yo soy pobre, yo estoy pobre. Tú dices mi familia es pobre, yo soy pobre. No, yo estoy pobre. Y yo creo que con tu talento, con tu inteligencia, con todo lo que nos has expresado hoy, tú puedes dejar de decir yo soy pobre para decir yo estoy pobre hoy, y yo puedo cambiar. Y yo voy a cambiar, y yo voy a salir adelante. Y yo creo que tienes una gran lucidez y tienes una gran visión sobre esta sociedad, y puedes hacer una contribución enorme desde la profesión que quieras estudiar. Y te agradezco tu pregunta.
Bueno, porque la pregunta creo que sí, como te decía, está clara y es si la economía naranja nos ayuda a salir de la pobreza o de la desigualdad o de los conflictos sociales que tenemos en este país. La pócima mágica. Hombre, todo ayuda, lo principal es la educación, también que la economía de materiales, la economía de bienes funcione. Al fin y al cabo la economía naranja es una economía de servicios, también del ocio, yo creo que la economía naranja funciona cuando hay educación, que es muy importante la inversión educativa, y cuando otros sectores de la economía funcionan. Bueno, ¿alguien más? Aquí ya tengo... Yo creo que nos queda tiempo para 2 preguntas. Aquí tengo una pregunta. Creo que un autor que ahorita mencionaban, Richard Florida, habla justamente de esa clase creativa que también está conformada por los ciudadanos, ¿cierto? Los que consumimos, no solo el creativo que crea, el creador. La pregunta, para no extenderme, es ¿cómo hacemos para repensar eso que estamos haciendo para fomentar los consumos, teniendo en cuenta que la gratuidad jugó un papel importante, lo tiene que seguir jugando, pero ¿qué hacemos ahora? Hola Daniel, te voy a responder desde 2 ópticas, una más técnica y una más reflexiva. La más técnica, de hecho aquí me acompaña quien coordina el Observatorio Económico de la organización en la que trabajaba antes, Conexiones Creativas. En un estudio que sale mensualmente entre Radar y Conexiones Creativas, con todas las críticas que se le puede hacer, se estima que el consumo cultural en Colombia al mes no supera los 40.000 pesos per cápita. 40.000 pesos usualmente destinados a música o a cine. Bueno, ya esa cifra creo que nos pone a pensar, ¿cierto? 40.000 pesos al mes lo que puedan significar. Pero ese dato técnico lo complementaría justamente con la reflexión. Ahí hay como varias patas. Una, la pregunta por la gratuidad. Sin duda ha sido muy importante en que muchos procesos se abran, se consoliden, accedamos. Pero ha generado, digamos, preguntas sobre qué tan sostenible es en términos de que muchas organizaciones no se han entendido, como bien decía Cristina, como gestores que también se pueden disponer, digamos, a hacer otro tipo, digamos, de prácticas de cara a la sostenibilidad, sino que siguen esperando efectivamente la convocatoria de las becas, el momento de la convocatoria de estímulos del ministerio, y ahí, digamos, hay una pregunta sobre qué rol darle efectivamente o qué modelos encontrar. Yo recuerdo una vez, Javi Creus, un experto en economía colaborativa, decía, ¿por qué no pensamos modelos audaces y arriesgados? ¿Qué tal si, por ejemplo, el gobierno empieza a decir, y es solo un ejemplo el que darle todo el debate, yo como Estado daré 2 pesos por cada peso que tu proyecto sea capaz de conseguir? Eso no aplica para todas las prácticas creativas y culturales. Efectivamente, territorios como el patrimonio merece otra tipo, digamos, de visiones, pero quizás apuestas un poco más audaces de nuevos modelos de economía colaborativa, circular, etcétera, valdría la pena que exploremos, porque claramente con consumos de 40.000 pesos per cápita, todo esto finalmente se nos va a diluir. Es una mesa, no sé si de 4 o de muchas patas, es el Estado, es invitar a temas como el mecenazgo, la reflexión sobre el mecenazgo en el sector privado, pero también invitarnos a cada uno de nosotros la manera en que somos capaces de disponernos, por ejemplo, a la hora de tomar una decisión sobre comprarnos la música o descargarla gratuitamente, incluso entrar a ese territorio tan íntimo y tan cotidiano en el que todos tendríamos que ser cuidadosos de nuestras decisiones. Yo quisiera decir algo antes para contestar un poco, pero antes de eso quisiera dar un ejemplo y rendir un homenaje aquí a Jaime García Márquez, que acaba de llegar, hermano de Gabo, y su esposa Margarita, y decir que este billete es un ejemplo de la economía naranja. Este billete de 50.000 pesos tiene a Gabriel García Márquez en él. Y yo pienso, yo el otro día lo pensaba y le decía que decirle a Jaime, oye, ¿tú qué sientes de ver a tu hermano en el billete de 50.000 pesos? Qué cosa tan extraordinaria. Esto yo creo que es un triunfo de la cultura frente a la economía, el tener a Gabo en el billete de 50.000 pesos. Pero la otra cosa que quería decir es que, contestando tu pregunta, o no contestándola, pues simplemente reflexionando sobre ella, el público, el papel del público, de los consumidores, del público creativo, del público artista, del público que disfruta. Yo creo que la alianza más importante que tiene que hacer el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura
es con los medios de comunicación, con las TIC y con todo esto, porque ellos son los que le están vendiendo los antivalores al público, los que los acostumbran a la mediocridad, los que los tienen intoxicados de realities y de telenovelas y de cuanta tontería, y no le proponen nunca a la gente a García Márquez o las cosas más extraordinarias de la cultura universal. Entonces yo creo que ese es un papel fundamental que tiene que hacer este gobierno si quiere realmente impactar, es aliarse con los medios de comunicación para exigirles que el rating no puede seguir siendo el rey, sino que tiene que ser el alimento espiritual que necesita una sociedad. Y yo creo que eso es fundamental. Además, Álvaro, porque los ciudadanos hemos demostrado que con propuestas exigentes somos capaces de reaccionar, ¿cierto? El High Festival es una prueba al colegio, Netflix es una prueba, entonces quizás es momento de que nos subestimen menos y que pongan mucho más en valor la inteligencia colectiva y la capacidad de responder a propuestas creativas y culturales. ¿Más preguntas? Sí, hola, buenas tardes. Yo vengo de la capital ganadera de Colombia, Montería, y soy estudiante de séptimo semestre en comunicación social. Nosotros en la costa caribe colombiana tenemos mucha riqueza cultural frente a lo que tiene que ver con las danzas, el teatro, la música, y muchas de esas personas son personas con discapacidades visuales, auditivas, cognitivas, ¿cierto? Y hemos propuesto muchas cosas al Ministerio de Cultura para apoyar a estos colectivos de personas con discapacidad que quisieran en la economía naranja sentir un estímulo y un apoyo, y lo que decía ya nuestra panelista me llamó la atención, y mi pregunta va dirigida a eso. O sea, en el tema de desigualdad social, este grupo poblacional que yo también represento a través de la radio y los medios de comunicación donde también ya estoy trabajando, ¿cómo hacemos para que esa economía naranja que quiere trabajar por la desigualdad logre llegar a estos grupos de colectivos donde hay niños que quieren aprender la música, niños, jóvenes y aún adultos mayores con cualquier tipo de discapacidad sensorial o física que quieren ser respuesta y hacer emprendimiento, empresa? ¿Cómo podemos hacer para que el sector privado y público se unan y los grandes gestores culturales puedan mirar hacia la costa caribe a estos talentosos que a pesar de su condición también pueden aportarle paz y esperanza a nuestra sociedad? Esa es mi pregunta. Bueno, yo te contesto desde la costa caribe porque yo trabajo en Cartagena de Indias con el Colegio del Cuerpo, y te puedo decir que este talento gigantesco que hay en nuestros niños y en nuestros jóvenes en la costa caribe necesita efectivamente ser apoyado y ser detectado y ser potenciado. Y yo creo que la única manera de lograr esto es haciendo que el tema de la educación artística y cultural no sea un tema de utilización creativa del tiempo libre para la jornada contraria. Si este tema no se vuelve un tema central en los currículos y en los pensums de la educación para los artistas y los no artistas, este tema siempre será subvalorado y será considerado una costura o algo decorativo. Y yo creo que tenemos es que darnos cuenta de que este renglón de la vida de un pueblo, lo que es la creatividad, las artes, el talento, es fundamental, y esto tiene que ser reconocido, y en eso estamos empeñados nosotros en establecer un diálogo, sobre todo con el Ministerio de Educación, que es el que además tiene el mayor presupuesto, para que incorpore a las artes, como decía Gabo, para que dejen de ser las ciencias y las artes hermanas, enemigas, irreconciliables, y que realmente hagan parte de una propuesta educativa integral para todos. De hecho, Álvaro, habría que decir que quizás de las cosas más potentes que esperamos de este gobierno es
qué va a suceder con un montón de instrumentos, de herramientas que desde el educativo deben repensarse. El poder, por ejemplo, de entidades como el SENA y el rol que pueden jugar efectivamente en los territorios porque llegan a lugares únicos, efectivamente entendiendo esa posibilidad de lo vocacional como el territorio efectivamente del proyecto de vida, los currículums de los colegios y ni qué decir finalmente del modelo de las universidades, que hoy ya no solamente, digamos, tambalea por las nuevas oportunidades de formación que existen y por el rol que empieza a tener bastante más frágil el diploma, el certificado, que quizás tendrán que repensarse a la luz de otras posibilidades de vida que hoy son válidas, que hoy son posibles, gracias efectivamente a la discusión del tema de la economía creativa. Y yo quería añadir que la lucha contra la desigualdad, la lucha contra la injusticia tiene que ser transversal, no depende únicamente del Ministerio de Cultura y Educación, sino tiene que ser una política de gobierno transversal desde la economía, desde empresas que tengan plazas para practicantes con discapacidades, o sea, todo tiene que ser una política transversal, educativa, cultural y del Departamento de Comercio. Bueno, ahora sí la última pregunta. Ricker Silva, del podcast Autos y Carreras. Hace un rato hablaron de talento, tolerancia y tecnología, y partiendo de que la promesa naranja es como la generación de riqueza a partir de la creatividad, ¿cuál es la opinión de ustedes de que ahora en Colombia el acceso a la tecnología es un 19% más cara en servicios, en software, en hardware? Uber es más caro, Spotify es más caro, el servidor de mi página web es más caro. ¿Cómo vamos a generar riqueza si ya es un 19% más cara? Paula. Pues qué lástima que aquí no tengamos al gobierno porque le habríamos ayudado a hacer el plan de desarrollo que están justamente confeccionándolo entre el tema tocado hace unos instantes de inclusión y el tema que tú tocas. Miren la propuesta que les voy a hacer. A lo mejor, digamos, de lo más importante que podría pasar desde el gobierno actual y el Consejo Nacional de Economía Naranja que se instala en los próximos días, es ser capaz de encadenar a otros organismos del Estado. Ya hablamos del territorio de la educación y tú nos estás invitando a hablar del Ministerio de las TICs. Porque efectivamente eso sí que sería rompedor, que efectivamente todos se comprometieran para que no estemos hablando de si la hucha, si la bolsita del Ministerio de Cultura es chica o grande, sino de cómo efectivamente el conjunto de organismos del Estado, que pueden ser muy poderosos y son capaces de trabajar juntos, se alinean. Si somos capaces que Mintic, Impulsa o Bancoldex, que están diciéndolo en la teoría, pero que en la práctica se articulen. Porque clarísimamente, y con todo que Richard Florida sea muy controversial, lo que sí es interesante es que esas 3 T's a las que se incluye el tema, valga la redundancia, de inclusión, se articulen, porque en últimas, ¿talento qué es? Es que ese tejido creativo conviva, se acerque, se comporte como una comunidad que comparte, que coopera, que se une para incluso hacer lobby ante el gobierno. Eso es talento. ¿Qué es tolerancia? Pues efectivamente que seamos capaces, como decía muy bien Álvaro, de que más que un color tengamos un arco iris absolutamente diverso y que esa heterogeneidad, esas Colombias sean capaces finalmente de expresarse. ¿Y qué es tecnología? No es solamente pues acceso a internet, sino efectivamente mejores vías de comunicación, mejores infraestructuras para la conversación y el encuentro, con lo cual yo aquí pues no voy a reemplazar al Estado, creo que lo que efectivamente estás diciendo es lo que esperamos que suceda, porque es efectivamente, digamos, prioritario para que nuestros creadores sean capaces, digamos, de tener igualdad de condiciones a la hora de competir con un chico que en Seúl o que en Shanghai está diseñando un videojuego. Él está esperando del Estado, quizás no incentivos, pero sí que no lo ponga en -10, que lo ponga al menos al nivel del chico de Shanghai para que sea talento versus talento lo que compita y no efectivamente talento más desigualdad, con lo cual siempre será muy difícil estar al nivel de otros. Bueno, pues entonces yo creo que de este conversatorio queda claro que el paso a seguir, ojalá, para la economía naranja y la política de economía naranja que tiene planeada el gobierno es justamente una conversación muy amplia con participación de los representantes del sector que han venido esperando mucho tiempo ese reconocimiento que justamente tú, Álvaro, resaltabas ahora y bueno, veámosla como una oportunidad. Sin embargo, y ya lo digo desde un medio de comunicación con ojos muy críticos, porque si bien es una oportunidad, también sabemos bien que puede ser un riesgo. Así que a ustedes 3 muchas gracias y a todos por la atención. Sigan divirtiéndose en el Festival Gabo.